Cabe mencionar que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y la empresa Welligans Energy Analytics aseguraron que la estrategia anunciada para rescatar a Pemex es buena en el corto plazo, pero que no resuelve el problema de fondo, que es su viabilidad financiera a la larga. Los analistas puntualizaron que una línea de crédito revolvente no es endeudamiento mientras no se ejerza y otorga una gran ventaja, pues permite tener un techo para negociar con los tenedores de bonos. Sin embargo, la deuda generada en los últimos años es tanta que exige contar con una estrategia de negocios que genere grandes ingresos para ir liquidándola. En este contexto, hacemos contacto ahora con el doctor Lorenzo Meyer. Él es historiador y profesor emérito del Colegio de México, quien nos hablará sobre el futuro de Petróleos Mexicanos. ¿Será o no será? Adelante con su comentario. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. En realidad es bastante peligroso hablar sobre el futuro de Pemex. Son algunas ideas que pueden resultar ciertas, pueden quedarse a medias, o puedo hacer un mal diagnóstico. Pero en fin, el problema lo presento de esta manera. México empezó a explotar su petróleo a inicios del siglo XX. No podemos decir que fue México un pionero en la explotación del petróleo, pero casi. Había pocos países con esa capacidad. México lo hizo apoyado en el capital externo y en la decisión del gobierno de Porfirio Díaz de modificar la Constitución y asegurar que la riqueza petrolera en el subsuelo sería propiedad de quien tuviera el suelo, la superficie. Ya no sería propiedad del Estado. Consideró que era necesario ese cambio para alentar a una industria que requería millones de dólares, que, bueno, no sé si no los había en México, pero desde luego que no había la voluntad empresarial de hacerlo. El petróleo se empezó a explotar ya comercialmente en Pensilvania, en Estados Unidos, allá por los 1860, y obviamente Estados Unidos era un país con una experiencia petrolera para entonces, vecino de México, y era natural que se fijaran en los depósitos que eran pues en realidad continuación de los que había en Texas. Y así se llevó a cabo esa primera etapa de la producción petrolera. Desde el principio hubo muchas tensiones, entre las empresas y el gobierno, porque para el gobierno mexicano, que era el gobierno de la revolución, cayó días cuando apenas empezaba la industria petrolera, y la ganancia, la renta petrolera era relativamente poca. La Constitución de 17 nacionaliza el petróleo, pero no pasa gran cosa. La resistencia de las empresas es enorme y siguen teniendo ellas el control del petróleo. En 1938, entonces, por una razón muy coyuntural, un problema laboral, el general Cárdenas decide aprovechar esa situación. El hecho de que Estados Unidos tiene un presidente, pues, digamos, bastante accesible para el proyecto mexicano, y se expropia. Bueno, la industria petrolera fue en un principio vista como una imposibilidad. La empresa extranjera dijo: se van a quedar ustedes con su petróleo, se van a ahogar ahí, no van a tener posibilidades de nada porque no saben explotar el petróleo. Pero no, resultó al revés. Se creó Pemex, una gran industria. Se vendió el petróleo básicamente al mercado interno. México no era exportador importante, dejó de serlo. Era el mercado nacional el más redituable, el más accesible, y se vendieron los combustibles a un precio reducido. Se ayudó mucho a la industrialización
que despegó en los años de la Segunda Guerra Mundial y que siguió hasta que ese modelo se hizo obsoleto. Y entonces empiezan nuestros problemas ya con el petróleo nacionalizado. Se descubre Cantarell y ese super yacimiento hace que el gobierno de López Portillo haga una promesa fantástica, que México iba a dejar de ser un país pobre y que íbamos a aprender a administrar la abundancia. Pero esa visión duró un minuto, un sueño. Se endeudó Pemex, el gobierno mexicano, los precios bajaron, se petrolizó la economía mexicana y empezó entonces la pesadilla. ¿Qué hacer con Pemex? Y poco a poco se fue decidiendo que había que hacer dos cosas. Primero, explotar al máximo, sacarle la mayor rentabilidad poniéndole impuestos muy altos, no dejando que se reinvirtiera, y cada vez más sus administradores se convirtieron realmente en una pesadilla. Pemex nunca fue una empresa exactamente limpia, siempre hubo por ahí problemas en su administración y el mal manejo, pero el mal manejo se hizo cada vez peor hasta llegar al gobierno de Peña Nieto, que realmente se dedicó al saqueo de Pemex, a sacar lo más que pudiera de él, invertir lo menos que se pudiera y dejar esa industria en manos de la empresa privada, ya sea mexicana o extranjera. Esto iba de acuerdo a la idea de que el mercado era el que debería de regir esa industria y no el hecho de que fuera una empresa productiva del Estado, y eso era secundario. Y en esas estábamos, y realmente Pemex estaba agotado entre el robo, la mala administración, la falta de inversión. Cada vez se importaba más gasolinas y derivados del petróleo, se producía menos. Cuando se atraviesa la elección de 2018, y es una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, revivir Pemex, reinyectarle recursos. Y bueno, es ahora una de las áreas donde está la discusión y, digamos, la lucha ideológica, política, económica entre el gobierno de Andrés Manuel y sus críticos. Los críticos dicen de mil maneras: no es redituable, ya no hay que invertir en el petróleo, la era del petróleo ya se acabó. Y sí, en efecto, eso sí debemos de tenerlo claro. El petróleo está dejando de ser un área muy redituable. El crecimiento de los combustibles no fósiles, bueno, es apenas una parte pequeña, pero va muy rápido. Y es el futuro, ni duda. La energía eólica, la energía solar, la energía no contaminante son el futuro, pero el futuro, el presente y el futuro inmediato todavía tienen al petróleo como el centro de la energía. Así que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de levantar una nueva planta para el procesamiento de el petróleo, para importar menos, idealmente dejar de importar combustibles, pero eso está muy difícil, al menos importar menos, pues es ahora un centro de debate. Y la apuesta, porque es una apuesta, es una apuesta arriesgada, tan arriesgada como la que se hizo en 1938 cuando se nacionaliza el petróleo. Entonces se dijo de mil maneras:
esto va a fracasar, no se puede, no están hechos los mexicanos para administrar una empresa tan compleja. Bueno, es lo mismo, claro, con otros términos que se está diciendo ahora, y Andrés Manuel López Obrador dice sí se puede. Y está comprometido a una refinería muy específica, Dos Bocas, en Tabasco, en donde la inversión es necesarísima porque Tabasco ha ido hacia abajo. Si tomamos el desarrollo económico por estados en el país, Tabasco es un estado que ha perdido en la carrera económica, decrece, no crece, no se mantiene igual, va para abajo. Sí hay que invertir, pero se dice no en petróleo, en otras cosas, y en eso estamos. Creo, sin ser un experto en esto, que todavía le queda un tiempo al petróleo como fuente de combustible, con esos pues fósiles de hace millones de años que nos dieron realmente la última etapa de esta gran revolución económica. Estamos usando una energía que se generó hace millones y millones de años y que ya está en su etapa terminal, afortunadamente, que a lo mejor, y si no somos tan tercos y si somos previsores, se puede salvar el planeta y salvarnos nosotros con una energía menos contaminante. Pero México, como país pobre, subdesarrollado, con depósitos petroleros, todavía tiene que seguir explotando su petróleo, incluso si ya no es como fuente de energía, sino materia prima para otras cosas. Así que el debate, uno de los muchos debates, el otro debate es la seguridad y la Guardia Nacional, el otro debate es si vamos a crecer otra vez como en alguna ocasión crecimos al 4, 5, 6%, si la acción del gobierno puede redistribuir la riqueza de una manera menos brutal de la que tenemos ahora. En fin, es una canasta de problemas mexicanos y el petróleo está en el centro. El gobierno ya decidió, ya está comprometido a eso, está comprometido incluso a hacer la refinería. Y las voces que dicen, pero ¿cómo? Pero si no tiene experiencia, las últimas refinerías que hizo las hizo hace 40 años, ya no saben de refinerías. El Instituto Mexicano del Petróleo ya lo dejaron hecho una cosa inservible. Bueno, en parte sí hay razones para la crítica, pero también hay razones para hacer resurgir a Pemex. Y ese es uno de los varios puntos de conflicto en el futuro de México. La apuesta ya está hecha. Andrés Manuel ya dijo que va por la construcción de la refinería en Dos Bocas, que dejaron morir casi a Pemex, que fue una brutalidad lo que hicieron, que le robaron, las saquearon, era la cueva de Alibaba, Pemex, y los ladrones estaban allí, entraban día y noche y saqueaban. Bueno, se quedó en los huesos. Ahora hay que resucitar a Pemex. Ojalá esta apuesta nos salga bien y le salga bien a Andrés Manuel, porque está jugándose el futuro no solamente de él y la historia que quiere escribir, sino de su partido y de la izquierda en México, porque la derecha está entre nosotros desatada. Cualquier detalle, cualquier política que no salga como se anunció es una roca en el camino de la izquierda mexicana. Así pues, en esas estamos. No hay la seguridad de que salgan las cosas bien, pero en política pues hay que tomar riesgos. La apuesta es fuerte. Uno
que tiene posibilidades de éxito, pero se necesita hacer de manera muy inteligente y desde luego muy honesta. Bien, pues el plazo está puesto, ya lo mencionó López Obrador, en 2 o 3 años y habrá ya resultados. Gracias, doctor, por este comentario esta mañana aquí en Radio Educación Impulso de la Mañana. Buenos días. Hasta Buen luego. día.